Gracias, gracias. Ya no intervengo más, gracias. Entonces, vamos a empezar con la clase 2 de metabolismo de los ácidos grasos, que tiene que ver con el proceso contrario al que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos cómo ocurre el catabolismo de los ácidos grasos, cómo ocurre la obtención de energía, ¿cierto? A partir de ellos, repasando algunas preguntas que salieron recién, todas las reacciones que vimos pensando en el ácido graso, los carbonos del ácido graso fueron reacciones en general de oxidación, el catabolismo es oxidación, y hoy día vamos a ver lo contrario, que es la biosíntesis de ácidos grasos, ¿ya? La biosíntesis endógena, que es un proceso que es esencial para la mayoría de los organismos, la habilidad de sintetizar lípidos de nuevo, y esto, al contrario de las reacciones del catabolismo, son reacciones anabólicas, donde lo que le va a ocurrir a los carbonos es que se van a reducir, ¿ya? Van a aceptar electrones. Y esto, al contrario de la oxidación, requiere energía. Invertir energía en estas reacciones, ¿cierto? Que no son energéticamente tan favorables. Entonces voy a compartir con ustedes la clase, o sea, el PPT, que se los mandé ayer y debería estar acá. Entonces, acá está mi correo, todo esto no les dije esto en la clase anterior, si ustedes tienen alguna duda de la materia me pueden contactar. Entonces, como comentaba, la clase anterior vimos cómo se podían obtener, ¿cierto?, los triglicéridos como fuente de reserva desde la dieta, ¿cierto?, y del tejido adiposo. También vimos cómo se podía movilizar desde el tejido adiposo para cuando se requería energía. Y, ¿cierto?, hoy día vamos a ver la biosíntesis endógena, cómo pueden los organismos sintetizar ácidos grasos. Y esto resume, de forma muy global, las reacciones de síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, el órgano más importante o tejido más importante involucrada en la biosíntesis de ácidos grasos y triglicéridos es el hígado, que es uno también de mis órganos favoritos, porque yo trabajo en el departamento de gastroenterología, donde los lípidos, ¿cierto? El hígado es el órgano clave en todo lo que es metabolismo de lípidos y azúcar también. Tenemos que la célula, ¿cierto? Del parénquima del hígado que cumple todas estas funciones metabólicas es el hepatocito. Y la reacción de síntesis de ácido graso y triglicéridos ocurre en el citosol, a diferencia del catabolismo que vimos que ocurre principalmente en las mitocondrias y peroxisomas, ¿cierto? Entonces, acá se resume cuáles son estas reacciones. Y vamos a ir viendo las características de cada una de manera separada, pero quisiera darles hoy día ahora la mirada como global. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, la primera molécula importante protagonista de esto es el acetil-CoA. El acetil-CoA de 2 átomos de carbono, contando el acetil, no el grupo CoA, obviamente, se convierte a un intermediario de 3 átomos de carbono que se llama malonil-CoA. Esta reacción es catalizada por la acetil-CoA carboxilasa. El malonil-CoA, que tiene 3 átomos de carbono y que no existe en el catabolismo, es un intermediario nuevo, ¿cierto? Por una serie de reacciones catalizadas por una sola enzima que se llama sintetasa de ácidos grasos o FAS, da origen al ácido palmítico. Y después de varias enzimas, ¿cierto? Y la unión con glicerol, se forma un triglicérido, ¿ya? Entonces, cosas distintas entre el anabolismo y el catabolismo. Primero, lugar donde ocurren. El catabolismo ácido graso ocurre principalmente en la mitocondria, ¿cierto? Por beta-oxidación, ¿ya? Y un poquito en el peroxisoma. La biosíntesis ocurre en el citosol. También es distinto que las enzimas que participan son distintas. No sé si ustedes vieron gluconeogénesis y lo compararon con glicólisis. Ahí hay enzimas que se comparten en las dos vías, acá no, ¿cierto? Son enzimas distintas. Y la otra gran diferencia es que aparece esta molécula que se llama malonil-CoA, que no participa en el catabolismo de los ácidos grasos. Entonces, veamos la primera reacción, que
es, se los digo desde ya, la limitante de la biosíntesis de los ácidos grasos. Y, ¿cierto?, que es la conversión de acetil-CoA a malonil-CoA. Esta reacción es catalizada por una enzima que se llama la acetil-CoA carboxilasa, que probablemente ustedes la van a ver abreviar los textos como ACC, ¿ya? Y esta enzima utiliza como grupo prostético biotina para una reacción de carboxilación de la acetil-CoA, una reacción que ocurre en 2 etapas. Pero miren ustedes la estructura. Este es el acetil-CoA, ¿cierto? Acetil acá, y el CoA, que vimos que era una gran molécula, y este es el malonil-CoA, es decir, ¿cierto? Lo que ha ocurrido es la carboxilación de este carbono que está acá, ¿sí? Hay una mano levantada. Sí, profesora, perdona que le interrumpa. O sea, perdona que le interrumpa. ¿Puede ser que el ácido palmítico se ocupe en procesos industriales, en alimentos, generación de alimentos? ¿O nada que Sí, ver? sí, 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 sí. ¿Y por qué se ocupa? En el fondo, ¿con qué fin? Ah, como fuente de, o sea, de hecho, por ejemplo, bueno, esto es naturalmente, ¿cierto? Si ustedes probablemente han usado, o no sé si han usado, pero por ejemplo, la palma, ¿cierto? Es muy rica en ácido palmítico y uno puede obtener productos de la palma en ese sentido. Eh, a ver, es un ácido graso que no es muy largo, o sea, tiene 16 átomos de carbono y se puede utilizar, ¿cierto? Como para generar, ¿cierto? Es más bien sólido a temperatura ambiente, como grasa, digamos, en ese sentido, ¿sí? Ahora, lo que te puedo decir que se usa más, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, a nivel, no sé si más industrial, sí, pero como fuente de ácidos grasos, y hoy día sabiendo las propiedades que tienen los ácidos grasos, son ácidos grasos omega 3 u omega 6, ¿sí? Y vamos a ver por qué se utiliza más tratar de que los alimentos estén enriquecidos en este tipo de ácidos grasos, porque además son esenciales. No los podemos producir nosotros. Nosotros sí podemos producir el ácido palmítico, ¿no? Entonces, volviendo entonces a la síntesis de malonil-CoA, como otras reacciones de carboxilación en las células, ocurre por una enzima que usa como grupo prostético biotina. ¿Cuál es la gracia de la biotina? ¿Cierto? Es que es capaz de unir transitoriamente un grupo CO2, entonces primero la enzima se carboxila, une CO2 covalentemente, entonces se genera enzima biotina CO2. Esta reacción requiere la energía de la hidrólisis del ATP, que genera ADP y fosfato, y después transfiere este CO2 al acetil-CoA. Entra al acetil-CoA a la enzima y le transfiere este CO2 que tenía unido a la biotina y se genera malonil-CoA, ¿cierto? Entonces, la reacción, ¿cierto?, es acetil-CoA más ATP más bicarbonato, malonil-CoA, ADP, fosfato y protón. Acá se muestra un poquito más como figura, digamos, para que ustedes puedan imaginarse espacialmente cómo ocurren las reacciones, cuál sería la estructura de la acetil-CoA carboxilasa. Entonces esta enzima tiene 3 dominios, un dominio biotina carboxilasa, un dominio carrier de biotina, donde está unida covalentemente la biotina, que es su grupo prostético, y un dominio transcarboxilasa. Esta es la gracia de este dominio carrier de biotina, es que tiene este brazo largo. Acá se muestra, si uno hiciera un zoom aquí, un poquito más de detalle, entonces está la biotina unido a el amino, el épsilon amino de un residuo de lisina de la proteína, y esto le da como un brazo, ¿cierto?, largo que puede mover. Entonces, se mueve este brazo con la biotina al dominio biotina carboxilasa, por donde entra el CO2, se carboxila la biotina y después este brazo se mueve hacia el dominio transcarboxilasa, donde entra una molécula de acetil-CoA y le transfiere el CO2 y se genera el malonil-CoA. Y esta enzima cataliza la etapa limitante de la síntesis de ácidos grasos y vamos a ver más adelante cómo se regula, ¿ya? Recuerden que esta reacción requiere la energía de hidrólisis del ATP. A ver si se acuerdan de la clase pasada, ¿no? Pregunta. El malonil-CoA
es un inhibidor de la siguiente enzima. A, la sintetasa de ácidos grasos, la FAS, la que viene después, ahora que vamos a ver a continuación, la lipasa hormonosensible, ¿cierto? La que estaba en los adipocitos, o la carnitina aciltransferasa 1, CAT1. Yo no puedo ver el chat por acá, pero Todos dicen C. bien. ¿Ya? Y esto conecta entonces con la clase anterior, ¿cierto? Que un producto, el primer intermediario en la síntesis de ácidos grasos, inhibe a la enzima clave del catabolismo, ¿ya? Que es la carnitina aciltransferasa. Y eso que permite que no haya un ciclo fútil, es decir, que no haya al mismo tiempo síntesis de ácidos grasos y catabolismo. ¿Ya? Entonces, acabamos de ver cómo se forma el malonil-CoA de 3 átomos de carbono. Veamos cómo se genera el ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono. Esto es catalizado por una sola enzima, que tiene múltiples sitios activos o catalíticos. La famosa sintetasa de ácidos grasos, que le van a encontrar abreviar los textos por el inglés como FAS. Esta es una proteína muy grande, de hecho ustedes la pueden ver por microscopía electrónica. Por ejemplo, esta es una microscopía electrónica del complejo de ácidos grasos de levadura. En el caso de mamíferos es una sola proteína, pero que tiene varios dominios diferentes. En bacterias son 7 u 8 proteínas distintas las que forman parte del complejo. En este complejo se llevan a cabo todas las reacciones de síntesis de los ácidos grasos hasta llegar al ácido palmítico. Y la gracia que tiene la FAS, la sintetasa de ácidos grasos, es que a medida que va creciendo el ácido graso, los intermediarios van quedando unidos covalentemente a la enzima. Y para eso usa 2 dominios de unión. Tiene un simple residuo de cisteína en una parte de la proteína, que es muy importante, y tiene otra cisteína, pero que forma parte de lo que se llama la Sil Carrier Protein, SH, ¿ya? Y que es un dominio de la proteína que de nuevo es un brazo como flexible, y la gracia es que permite ir moviendo el intermediario que va creciendo. Vamos a ver enseguida cómo esto ocurre, y lo va llevando a los distintos sitios catalíticos de la enzima, ¿ya? Entonces, pero para que recuerden, los intermediarios están siendo unidos covalentemente a la enzima a medida que va creciendo la cadena hidrocarbonada, y requiere 2 sitios de unión, ¿cierto?, transitorios a estos intermediarios. Entonces, ¿cómo ocurre la síntesis? La síntesis ocurre al revés del catabolismo, ocurre desde el metilo hacia el carboxilo. Siempre, cada vez van introduciéndose intermediarios de 2 átomos de carbono, de manera que hasta llegar hasta el ácido palmítico, estoy hablando en mamíferos, y por eso nosotros tenemos o somos capaces de sintetizar ácidos grasos con un número par de carbonos. Algunas plantas son capaces de hacer ácidos grasos y utilizar ácidos grasos con un número impar de átomos de carbono, pero no vamos a ver cómo funciona ahí, sino que vamos a ver cómo funciona la mayoría de los organismos. Y vamos a ir viendo cómo ocurre esto. Ahora, parecido a lo que ocurre en la oxidación, para que esto sea energéticamente lo más favorable posible, ocurre en etapas. No es que se adicione en una sola reacción los 2 átomos de carbono, sino que tienen que ocurrir, e incluso esto es muy parecido, pero al revés de la beta oxidación, ocurre en 4 etapas. Pero en vez de haber oxidaciones, aquí hay reducciones, ¿ya? Sé que esto no es tan simple, así que de entender o de imaginárselo en realidad, así que voy a tratar de ir lo más lento posible, ¿ya? Entonces, acá les muestro nuevamente la sintetasa de ácidos grasos con su grupo SH y su ASP, o Acyl Carrier Protein, y estamos frente a la primera reacción de biosíntesis de ácidos grasos. Solamente la primera reacción va a ocurrir que se va a usar un grupo acetilo unido a esta cisteína, y vamos a tener que aquí entró el primer malonilo. ¿Se acuerdan que el ACC generaba el malonilo? Entonces acá
partimos, quizás tendríamos que tener la figura anterior, la enzima no cargada. El primer paso es que se carga el acetilo, que se muestra acá en amarillo, y este malonilo, en verde y en rosado, ¿ya? La enzima ahora está cargada, y ahora puede empezar a funcionar, ¿ya? Tenemos la enzima cargada, y lo primero que ocurre es una reacción de condensación. Se une el grupo acetilo a este otro intermediario. ¿Qué es lo que ocurre en esta reacción de condensación? Este carbonilo que está acá se une a este carbono que está acá. Entonces tenemos CH3CO, CH3CO, CH2CO, CH2CO. ¿Ya? ¿Qué le pasó a lo que está marcado aquí en verde, al grupo CO2? Se pierde como CO2. Es decir, el CO2 que ustedes incorporaron antes o fue incorporado antes por la ACC, se pierde. Entonces, ustedes pueden decirme, pero ¿qué gasto de energía? ¿Para qué voy a introducir un CO2, encima gasto un ATP y después se sale este CO2? Y la verdad que esto ocurre para que esta reacción de condensación sea favorable. Si no ocurriera este CO2, si no tuviera este CO2 acá, esta reacción, la reacción entre dos acetilos, es energéticamente desfavorable. Una reacción que requiere mucha energía. El que exista este CO2 aquí hace que este carbono que está aquí, ¿cierto?, esté rodeado de electrones por este CO2 que está aquí y este carbonilo que está acá, ¿cierto? De manera que este es ávido, ¿cierto? Tiene como una carga positiva en ese sentido, y este carbonilo que está aquí puede hacer un ataque nucleofílico sobre este carbono que está acá, si se acuerdan de sus clases de química orgánica, y el CO2 se pierde, ¿cierto?, en esa reacción. Roberto tiene la mano levantada. Sí, entiendo que acá en este caso el grupo malonil es como el precursor, pero las unidades de acetilo que se están uniendo, ¿de dónde vienen? ¿Quién dona el acetilo? Mira, ¿Acetil-CoA? viene del acetil-CoA, y es la única vez que se incorpora un acetil-CoA. Yo después te voy a explicar las reacciones que vienen después. Después Ok. siempre, el dador de 2 átomos de carbono es el malonil-CoA, ¿sí? Entonces, Ya. este malonil que está acá venía de malonil-CoA, y este acetilo que está acá venía de acetil-CoA, y la enzima se cargó con estos dos grupos, ¿ya? Acá van a reaccionar, se produce la reacción de condensación, se pierde el CO2 y tenemos este intermediario de 4 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, todas las reacciones que vienen a continuación, lo que buscan es reducir este carbono beta, lo contrario a lo que ocurría en la oxidación. Tenemos que pasar de CO a CH2, ¿ya? Y esto ocurre en 3 reacciones, ¿ya? Entonces, la primera es una primera reducción del carbono. Los electrones son donados por NADPH. Es importante recordar que generalmente el dador de electrones para las reacciones de reducción es el NADPH y no el NADH, ¿sí? Y estamos en el citosol y no en la mitocondria. Entonces, acá dona sus electrones el NADPH y se genera, ¿cierto?, NADP. Y acá tenemos que se redujo a OH. Después viene una reacción de deshidratación, donde se pierde agua y se forma un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Después viene una segunda reducción y se genera acá el CH2. Se ha reducido completamente este carbono, ¿sí? Entonces, se ha logrado, ¿cierto?, aumentar en 2 el número de átomos de carbono de este malonil-CoA, diga, o malonilo, ¿cierto? Y ahora, ¿cierto?, ¿qué ocurre después de esta reacción? Veamos primero, a ver. Entonces, primero como un resumen, la síntesis de ácidos grasos consiste en 4 reacciones que se repiten en forma cíclica, cada una de ellas es catalizada por distintos dominios de la faz. Luego de cada ciclo se alarga la molécula en 2 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se usan, ¿cierto?, 2 pares de electrones aportados por NADPH. Se utiliza en cada reacción un malonil-CoA y como producto, ¿cierto?, se genera una cadena que ha aumentado en 2 átomos de carbono su largo. ¿Qué va a pasar al final de la reacción o del ciclo? ¿Ya? Este grupo que está acá se transfiere a la cisteína, que está acá, de manera que después, ¿cierto?, esto
va a estar acá, y aquí va a entrar, esto va a estar libre, y aquí va a entrar otro malonilo. ¿Ya? Y de nuevo, reacción de condensación, 2 reacciones de reducción, y vamos a tener un intermediario de 6 átomos de carbono. ¿Ya? Y el carbono que quedó aquí va a ser el carbono beta que se reduce en el próximo ciclo. ¿Ya? Quizás aquí se puede entender un poquito mejor con los colores. Entonces tenemos la sintetasa de ácidos grasos, ¿cierto? Esta es la primera reacción, única vez en que se usa acetilo y malonilo. Hay una reacción, ¿cierto?, de condensación, se pierde este CO2, se utilizan 2 NADPH, y al final del primer ciclo ustedes van a tener unido en la cisteína CO, CH2, CH2, CH3. En el siguiente ciclo, ¿cierto? Aquí va a entrar un malonilo que está acá, se va a perder este CO2 que está acá, este carbono que está acá se va a reducir, va a pasar a CH2, y entonces al final vamos a tener, y se va a incorporar, y se va a alargar la cadena en 2 átomos de carbono, vamos a tener estos colores, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos ciclos se requerirían para generar el ácido palmítico de 16 átomos de carbono? Oh, acá viene la pregunta, ya la tenía hecha. Pasemos a esta pregunta. ¿Cuántos ciclos se requieren para sintetizar el ácido palmítico de 6 átomos de carbono? ¿Cuántos CO2 se producen? ¿Y cuántos NADPH se consumen? Alternativa A son 8 ciclos, 8 CO2 y 16 NADPH. La alternativa B son 7 ciclos, 7 CO2 y 14 NADPH. Y la D, lo mismo pero con 6 CO2. Lo mismo que la B. ¿Cómo van las alternativas? La mayoría dice B. Muy Hay una bien. D. Ya. Muy bien. Entonces la alternativa correcta es la B. Vamos a volver a la anterior, ¿cierto? En el fondo se requieren 7 ciclos, porque ya en el primer ciclo tenemos un intermediario de 4 átomos de carbono, ¿cierto? Cada ciclo, como ustedes ven, genera un CO2 y se utilizan 2 NADPH, ¿sí? Se consumen 2 NADPH, ¿ya? Entonces, y por alguna razón que se desconoce, sí, la hipótesis es que la enzima es capaz de albergar hasta un intermediario de 16 átomos de carbono, y ya por impedimento estérico, una vez que se forma este intermediario, lo suelta, se hidroliza y sale de la enzima. Llega hasta ácido palmítico, ¿sí? Ácido palmítico es el producto final, ¿ya? Y entonces, cuando esto, vamos a ver qué se utiliza para llegar al ácido palmítico. Entonces necesitamos un acetil-CoA, que es el único que se usa en la primera reacción de condensación. Necesitamos 7-malonil-CoA, que va a ser el dador de los otros 14 átomos de carbono, 14 NADPH, porque son 7 ciclos, ¿cierto? Se genera ácido palmítico, 7 CO2, 14 NADP+, y 8 CoA. ¿Cuánta energía se invirtió? La energía, ¿cierto?, se invierte en la síntesis de malonato, que depende de ATP, ¿cierto? La ACC requiere la energía de la hidrólisis del ATP, por lo tanto, ¿cierto?, necesitamos 7 ATP para generar estos 7 malonil-CoA, ¿ya? Pensando que uno parte de acetil-CoA, ¿cierto? Hay un acetil-CoA que se usa solo sin haberse convertido a malonil-CoA, ¿ya? Entonces uno diría, bueno, en realidad no es tanta energía que se utiliza, o sea, 7 moléculas de ATP. Sin embargo, hay que considerar que hay otro paso que requiere el gasto energético, y es que la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol. Nosotros vimos en la clase pasada que el acetil-CoA es impermeable, se genera en la mitocondria, ¿cierto? Pero es impermeable a la membrana mitocondrial interna. Por eso el hígado tiene esta vía de bypass generando los cuerpos cetónicos, en ciertas circunstancias bien especiales. Pero entonces, ¿cómo este acetil-CoA que se genera en la mitocondria se utiliza para la síntesis de ácido graso? Bueno, esto requiere un transporte y requiere el gasto de energía. Y aquí un resumen del transporte que está muy bien esquematizado en el Leninger. Tampoco es que se tengan que aprender todos estos pasos de memoria, pero sí tener la idea conceptual de que se requiere energía para sacar el acetil-CoA desde la mitocondria hacia el citosol. Este es el citosol, la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, la matriz mitocondrial. Entonces,
como les dije, el acetil-CoA es impermeable a la membrana mitocondrial interna. Para salir de la matriz mitocondrial, tiene que convertirse en citrato. El citrato se genera por reacción con el oxalacetato. Este es el primer intermediario del ciclo del ácido cítrico de Krebs. Entonces el acetil-CoA, cuando hay en exceso, ¿cierto? Reacciona con el oxalacetato y genera citrato. Sí existe un transportador de citrato en la membrana mitocondrial interna, y entonces sale el citrato hacia el citosol. Pero ahora entonces tenemos que volver a generar acetil-CoA, ¿sí? Entonces, esta reacción requiere otro ATP, ¿ya? En una reacción catalizada por una enzima que se llama citratoliasa. Esta enzima entonces utiliza la energía de hidrólisis del ATP para volver a generar a partir de citrato, acetil-CoA y oxalacetato. Y este es el acetil-CoA que se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. Ahora, ¿cómo vuelve a entrar ahora el oxalacetato a la mitocondria? No puede entrar como tal porque no hay un transportador de oxalacetato. Entonces tiene dos opciones. Una es reducirse a malato y entrar porque existe un transportador de malato. Y la otra es que es convertirse a malato también, pero el malato puede generar piruvato por oxidación, y el piruvato entra a través de su transportador. ¿Cuál es la vía que se prefiere? En general es este paso, y es ¿por qué? Porque en este paso con la enzima málica, ¿ya? Lo que ocurre es que se genera NADPH, ¿ya? El malato, ¿cierto? Se oxida piruvato y se descarboxila, y acá generamos NADPH, y el NADPH, ¿para qué era importante? Para la síntesis de ácidos grasos. Entonces es una manera de favorecer también la síntesis de ácidos grasos. Ahora, ¿qué tienen que entender de esta figura que no es tan simple? Es que, ¿cierto? Hay pasos que considerar, además, ¿cierto? De los ATP gastados para sintetizar el malonil-CoA, y es que sacar acetil-CoA desde la mitocondria implica un gasto energético. Acá se utiliza otra molécula de ATP, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Se puede utilizar para la generación de NADPH. Otro conceptualmente punto importante, como les decía, esta es la vía preferencial, y entonces si uno considera esta vía, ¿cierto? Hay que considerar, ¿cierto? O cualquiera de las dos vías en realidad, que son 2 ATP por acetil-CoA más que habría que sumar al gasto energético, aparte de los ATP usados para la síntesis de malonil-CoA. Y como les decía, conceptualmente, otro punto importante es que los ácidos grasos se sintetizan a partir de glucosa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, como vimos nosotros, no ocurre al mismo tiempo beta-oxidación, ¿cierto? Y biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, la condición que va a favorecer la síntesis de ácidos grasos es cuando hay un exceso de glucosa. La glucosa va a entrar a las células van a hacer glicólisis, van a llegar a piruvato, y este piruvato, ¿cierto? Probablemente va a generar acetil-CoA, ¿cierto? Por la piruvato deshidrogenasa en la mitocondria. Y es en estas condiciones, cuando no se requiere energía, ¿cierto? Del ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Hay altos niveles de glucosa, es que, ¿cierto? Esto va a favorecer que estos acetil-CoA no se sigan utilizando en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, y salgan y se utilicen para la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Entonces, Perdone que lo interrumpa. ¿sí? Pero entonces, ¿cómo la célula sabe, entre muchas comillas, que el acetil-CoA no tiene que destinarlo al ciclo de Krebs y lo tiene que destinar a la síntesis de lípidos? Es una muy buena ¿Cuál es el- pregunta. Y esto es porque la célula sabe, o el organismo sabe, porque en el fondo es muy sensible a los niveles de glucosa, ¿cierto? Y hay hormonas que sensan, ¿cierto? Este estado metabólico. Entonces, las condiciones que favorecen esto son niveles altos, ¿cierto? De glucosa en sangre, y niveles altos de la hormona insulina. Y la insulina, vamos a ver un poquito más adelante, va a activar a muchas de estas enzimas como la citratoliasa,
va a activar la glicólisis, va a activar la entrada de glucosa a la célula y va a favorecer todo la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, Así el la nivel célula- alto de insulina ayuda a engordar de cierta forma. sí, O- porque la señal es, a ver, tienes altos niveles de azúcar en sangre, tengo altos niveles de energía. Entonces, ¿qué puedo hacer con este exceso de glucosa que tengo en mi organismo? Lo guardo como reserva. O sea, igual tiene una lógica que tiene que ver también con la sobrevivencia, ¿cierto? Frente a una comida rica en hidratos de carbono y sabiendo que la energía, ¿cierto?, de glicógeno no dura para mucho, ¿cómo guardo esta alta reserva? La guardo como triglicéridos o como lipio, ¿sí? Y ahí viene un Profe, poco la pregunta. ¿Perdón? ¿Sí? antes de la pregunta tal vez, es que hay dos preguntas en el chat. ¿Ya? Primero, se pregunta si es que puede ocurrir la síntesis de lípidos fuera del hígado. ¿Ya? Sí puede ocurrir. Puede ocurrir principalmente en los adipocitos. Pueden hacer biosíntesis, pero el hígado da cuenta del 80% de la biosíntesis de ácido graso, más o menos. ¿Ya? Es el órgano más importante, pero sí puede ocurrir en otros tejidos. Sí. Ya. Y otra pregunta es, ¿cómo se formarían los lípidos insaturados? Lo vamos a ver en un poquito más adelante. Ahí les Ya, voy a explicar. perfecto. Ya. Gracias. Profesora, ¿Sí? en el paso 4 del paso, o sea, en el paso 4 del paso 2, donde se ocupa FAS, tenemos una reducción en la parte 4, una reducción no sé si es el intermediario, no sé cómo se llama ese compuesto, pero después menciona que será el carbono beta que se reduce en el próximo ciclo. ¿Cuál se está reduciendo en el primero? A ver, en el primer ciclo, el que se reduce es este, ¿sí? Sí, Este carbono, que pasa a ser el carbono beta, ¿cierto? ¿Se claro, entiende? Sí. sí. Ya. Después, ¿cierto? Va a quedar, a ver, mejor quizás está más claro en la siguiente. En el segundo ciclo, ya, este es el primer ciclo, ¿cierto? Este es el inicio del segundo ciclo, ¿sí? Donde Ujú. tenemos este carbono que está aquí, este carbonilo que está aquí, y entra otro malonilo que está acá. Cuando ocurra la reacción de condensación, va a quedar este CO unido a este CH2 que está acá, ¿sí? Este va a ser el carbono beta que se va a reducir en el segundo ciclo. En el fondo, el carbonilo que queda unido a la cisteína es el carbono beta de la siguiente reacción que se va a reducir en la siguiente, ¿se entiende? ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Ya, este se va a reducir completamente y pasó a CH2, ¿sí? Al final del segundo ciclo, se redujo, pasó a CH2 y tenemos CH2CO. En el siguiente ciclo, el carbono beta va a ser este. Y este es el que se va a reducir, porque este va a quedar unido a este CH2 Ya, que está acá. ya ¿Sí? lo ¿Se vi. entiende? Y Perfecto. eso, entonces va a ir, cada vez se crea, en el fondo, siempre al final del ciclo, se va a generar el carbono beta que se tiene que reducir en el siguiente ciclo. No sé si lo Y esa expliqué bien. transición en términos de mecanismo de reacción, ¿cómo ocurre? ¿Cómo pasamos del compuesto celeste al agregarse a la cadena por la cisteína? Ah, porque, ¿qué ocurre? Porque este va a haber una reacción de condensación con este, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esta va a reaccionar con este, se condensa con este, y este va a ser el carbono alfa, y este va a ser el carbono beta. ¿Se entiende? Está dado por la misma reacción de condensación, ¿sí? Y aquí va a ocurrir lo mismo. Para el siguiente ciclo, este va a ser el carbono alfa y este el carbono beta, ¿sí? Como ocurrió acá, en este, ¿sí? Este es el carbono, va a ser el carbono beta y este el carbono alfa, y esto dado por la reacción de condensación que ocurre entre la cadena en crecimiento y el malonilo que entra, ¿sí? Está dado por esa reacción, ¿ya? Claro, pero usted tiene liberación de CO2 y acá nosotros tenemos solamente un carbonilo. ¿De dónde sale ese otro oxígeno? ¿Del sistema? Ah, no entiendo un poco tu pregunta. Que nosotros estamos perdiendo, en este caso, cuando tenemos condensación, estamos perdiendo un carbono, ¿no? Sí, se Y pierde estamos el agregando CO2, otro después. o sea, Claro, se se pierde. pierde este verde, ¿sí?
Ah, se pierde el verde, ya, pensé que se estaba perdiendo el celeste. Ya, ahí No, sí. se pierde el verde como CO2. ¿Sí? Ya. Ujú. Profe, una pregunta cortita. En relación a la movilización, donde dice glucosa que pasa a piruvato dentro de la matriz, ¿eso ocurre? ¿Es como una glicólisis que ocurre dentro de la matriz o eso es como un ejemplo y debería estar No, eso en está el- abreviado. La glucosa, abreviado? ¿cierto? La glucosa, ustedes vieron glicólisis, ¿no? La Sí. glucosa, ¿cierto? Llega puede convertirse, hay distintas vías, ¿cierto? Pero la preferencial, células aeróbicas, que llegue, ¿cierto? A piruvato. El piruvato puede entrar a la matriz mitocondrial y el piruvato se puede descarboxilar y generar acetil-CoA. Ah, ya. Eh, Y lo como que estaba ocurre en a la izquierda, pensé que podía ser que se No, refería no a que hay podía no. Esto en vez de ser una flecha, son muchas flechas. Es toda la glicólisis. Está muy Ya, resumido, ¿ya? Eso es la ya, glicólisis completa. ya. ¿Ya? Entonces, la pregunta era, que me imagino que ya saben la alternativa correcta, pero ¿qué efecto tendría una dieta alta en azúcares sobre el metabolismo de los ácidos grasos? A, ninguna. El metabolismo de los azúcares y ácidos grasos es independiente. B, induciría una menor conversión, debería ser menor conversión de los ácidos grasos a azúcares, o C, induciría un aumento en la síntesis de ácidos grasos. Muchas C. Y esa es la correcta, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Cuando hay un exceso de azúcar, y cierto, si no hay al mismo tiempo, quizás la pregunta le faltó especificidad, no hay un gasto energético importante, estamos en una situación de reposo, etcétera, este exceso de azúcares probablemente se va a utilizar para conservar esta energía como ácidos grasos. ¿Ya? Y el concepto importante aquí es que el metabolismo de los azúcares y de los ácidos grasos está conectado. Y está conectado principalmente, fue una pregunta, ¿cierto?, que me hicieron, porque hay hormonas que responden a los niveles de azúcares y son capaces de impactar en el metabolismo de los ácidos grasos. Y esta idea, este concepto está vertido en esta lámina. En la lipogénesis, que es en la síntesis de lípidos, la glucosa es el precursor de los ácidos grasos de neosíntesis, ¿cierto? Y esto un poco se trata de llevarlo a una figura conceptual en un hepatocito. Entonces, cuando los niveles de glucosa son altos, va a entrar por su transportador, el GLUT4, va a entrar al citosol, y esto que me preguntaban recién, va a ocurrir, ¿cierto?, la glicólisis, ¿sí? Entonces, la glucosa se convierte a piruvato. El piruvato puede entrar a la mitocondria, existen transportadores de piruvato, y el piruvato puede generar, entonces, acetil-CoA. El acetil-CoA es impermeable a la membrana mitocondrial interna, se va a convertir a citrato, el citrato sale y vuelve a generar acetil-CoA en el citosol, y este acetil-CoA es el precursor del malonil-CoA, que a su vez permite la síntesis del ácido palmítico, ¿cierto? Entonces, la glucosa, entonces, como concepto, al final, el exceso de glucosa se deposita en nuestro organismo como cierto lípido. Y es por eso que el exceso de azúcar engorda. Porque finalmente, ¿cómo se deposita en nuestro organismo? Como grasa. ¿Sí? ¿Y qué condiciones favorecen esta vía? La insulina es una hormona ¿cierto?, anabólica. La insulina va a señalizar que hay niveles altos de glucosa en sangre, va a favorecer la entrada de hecho favorece que los transportadores de glucosa, los GLUT4, se vayan a la superficie celular, favorece la entrada de la glucosa a la célula, pero no solamente eso, la insulina también va a favorecer muchas de las reacciones, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que llevan a la síntesis del ácido palmítico. Ahora veamos cómo a partir del ácido palmítico se puede, ¿cierto?, generar un triglicérido. No, vamos a ver antes de eso, ácidos grasos más largos, saturados e insaturados. De hecho, esta pregunta ya había salido, ¿cierto? O sea, yo les conté que lo que se genera es ácido palmítico, pero somos capaces de sintetizar otros ácidos grasos más largos y saturados, ¿ya?
Y esto ocurre por reacciones que no son catalizadas por las FAS, sino por otras enzimas que están en el retículo endoplásmico liso, y también lo que usan como fuente o dador de 2 átomos de carbono es malonil-CoA, ¿ya? Entonces nosotros podemos sintetizar ácidos grasos de hasta, no sé, 26 átomos de carbono, no son los más frecuentes, pero somos capaces de sintetizar otros ácidos grasos más largos, saturados, ¿ya? Las reacciones son las mismas que acabamos de ver, ¿sí? 2 reducciones, una hidratación, ¿sí? Pero no es catalizado por la FAS. Y también somos capaces de sintetizar ácidos grasos insaturados. ¿Cuál es el pero? Nosotros tenemos en nuestros genes, codificamos para enzimas que son capaces de introducir dobles enlaces solo hasta el carbono 9, contando desde el metilo, digamos, ¿ya? Entonces, no somos capaces, porque no tenemos en nuestros genomas, no codificamos para enzimas que son capaces de introducir dobles enlaces más cerca del metilo. Entonces, no somos capaces de generar ácidos grasos omega 3 ni omega 6. Estos ácidos grasos omega 3 y omega 6 son ácidos grasos que cumplen funciones muy importantes y se denominan ácidos grasos esenciales, en homología a los aminoácidos esenciales. No somos capaces de sintetizarlos, los debemos adquirir de la dieta. ¿Por qué son ácidos grasos esenciales? Y un poco se los trato de ejemplificar en esta lámina y la siguiente, ¿ya? Entonces, nosotros no somos capaces de introducir insaturaciones más allá, ¿cierto?, del omega 9. Por ejemplo, no somos capaces de generar el ácido graso alfa-linolénico, que tiene 3 insaturaciones en la posición 9, 12 y 15, esto contado desde el grupo carboxilo, ¿cierto? O que es un omega 3, si uno cuenta desde el grupo metilo, ¿sí? Entonces, esto es un ácido graso esencial de la serie omega 3. Ejemplos tenemos acá el EPA y DHA. ¿De dónde los obtenemos? Los obtenemos desde la dieta, principalmente de plantas y también de peces, porque se alimentan, consumen algas que también son capaces de generar, ¿cierto?, este tipo de ácidos grasos. Entonces, ¿qué caracteriza este tipo de ácidos grasos? Que son en general poliinsaturados, tienen más de una insaturación, y cierto, si uno cuenta desde el metilo, la primera está en la posición 3, tanto en el EPA como en el DHA, ¿ya? Y entonces, se ha visto que el consumo de estos ácidos grasos tiene importantes impactos en salud. Esto, los primeros indicios de esto vinieron cuando se analizó la dieta de los esquimales y se vio que esta población tenía muy pocos, por ejemplo, aterosclerosis, muy pocos ataques cardíacos por exceso de lípidos. Se empezó a analizar la dieta que consumían y se vio que tenían dietas muy ricas en este tipo de ácidos grasos. Se asoció un efecto benéfico a este consumo por estudios más bien epidemiológicos, y acá hay algo como más experimental. Lo que se hizo es que a madres que estaban amamantando a sus hijos se les dio una dieta rica en DHA o placebo, ¿ya? Y lo que se analizó, había ciertas sospechas que era importante la presencia en la dieta de estos ácidos grasos para la agudeza visual, porque las células de la retina requerirían este tipo de ácidos grasos. Y se analizó en estos niños que estaban recibiendo, siendo amamantados, la agudeza visual. Acá los separaron por sexo, niños y niñas, y ustedes pueden ver que la agudeza visual, que aquí mayor a 4.8, ¿ya? Se observa una diferencia significativa en aquellos niños que cuyas madres tenían una dieta con placebo o con niños y niñas o con dieta rica en DHA, ¿ya? Entonces, esto es uno de los indicios, pero hay mucho más en la literatura, que el consumo de este tipo de ácidos grasos es beneficioso para la salud, en, ¿cierto?, la parte visual, en la formación del sistema nervioso central, sería muy importante el consumo de este tipo de lípidos, ¿sí? Y también, ¿cierto?, en la función cardíaca. De hecho, ustedes van a encontrar, ¿cierto? Y también lo vimos cuando
cuando vimos el ejemplo de los PPAR alfa, ¿cierto? De que podían inducir el catabolismo de los ácidos grasos, que, ¿cierto?, se venden en el comercio, formulados ya en pastillas, estos que se llaman omega, o sea, diario, ¿sí? Un suplemento alimenticio rico en este tipo de ácidos grasos omega 3, ¿ya? No sé si ustedes han comprado esto, pero muchas veces cuando se abren estos frasquitos tienen mucho olor a pescado, porque se obtiene desde harina pescado, ¿ya? Son como concentrados de harina pescado, ¿ya? Pero uno lo puede obtener de la dieta con una dieta, ¿cierto?, equilibrada y saludable, ¿ya? Pero algunos pacientes con problemas en el manejo de lípidos obtienen estos suplementos alimenticios, ¿ya? Esa es la serie omega 3, ¿cierto? Cuyo primera insaturación contada desde el metilo está en esta posición. Ahora, también son ácidos grasos esenciales la serie omega 6, ¿ya? Es decir, como mostramos acá el ácido araquidónico, la primera insaturación contada desde el metilo está en el carbono 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos omega 6 son precursores de los llamados eicosanoides, que son moléculas muy potentes de señalización que actúan sobre células cercanas. ¿Cómo se generan? Y esto tampoco se tienen que aprender de memoria, solo conceptualmente, ¿sí? Se generan frente a ciertas respuestas como a hormonas o aumento, por ejemplo, de interleuquina. Resulta que el ácido araquidónico está generalmente en la posición 2 de los fosfolípidos de membrana. Para usarlo entonces como fuente de eicosanoides, se tiene que hidrolizar este enlace que está acá. Esto puede ocurrir porque se activa la fosfolipasa A2, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? Es que cuando hay aumento de interleuquina 1, eso activa la fosfolipasa A2, que rompe este enlace que está acá, y se libera ácido araquidónico, que es un carbono que tiene 20 átomos de carbono, 4 insaturaciones y un omega 6. Y este ácido araquidónico puede oxidarse por una vía que se llama cíclica, que se generan ciclos dentro de la molécula, o por una vía que se llama no cíclica, lineal. Esta es catalizada por ciclooxigenasa y esto está catalizado por lipooxigenasa, ¿ya? Lo interesante es que se generan moléculas de señalización bien importantes, ¿ya? Entonces acá tenemos por esta serie cíclica, tenemos por ejemplo los tromboxanos, la prostaciclina, y por la serie lineal los leucotrienos. Estas son moléculas muy importantes de señalización, ¿sí? Como les contaba. Y por ejemplo, las prostaciclinas se elevan y señalizan procesos de dolor, inflamación y fiebre, ¿ya? Y los tromboxanos, y también, ¿cierto?, son importantes para la secreción gástrica de mucina. Y, ¿cierto?, los tromboxanos son importantes en procesos de coagulación, ¿ya? Los leucotrienos en procesos de vasoconstricción. Entonces, esto ha sido utilizado, el conocer la biología de este proceso ha sido utilizado por la industria farmacéutica para inhibir en ciertas condiciones la generación de estos eicosanoides, porque cuando se producen en forma, ¿cierto?, crónica o persistente y se elevan mucho los niveles, son, entre comillas, dañinos, porque inducen dolor, inflamación y fiebre, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué hace la aspirina o el ibuprofeno? La aspirina y el ibuprofeno lo que hacen es inhibir a estas ciclooxigenasas, la 1 y la 2, y por lo tanto, ¿cierto?, disminuyen el dolor, la inflamación y la fiebre. Son antipiréticos, no me acuerdo cómo se dice. Antiinflamatorios y se usan para el dolor, ¿cierto? Y ustedes muchas veces lo han consumido, ¿cierto? Cuando aumenta la fiebre, bajemos la fiebre con ibuprofeno, ¿cierto? O el dolor, ¿cierto? Con ibuprofeno, aspirina, etc. Eso que es, ¿cierto?, algo bueno, puede, si se consume en forma crónica, nuevamente, no ser tan bueno, porque en el fondo ustedes están frenando la generación de eicosanoides también, que generan funciones protectoras, como la secreción gástrica de mucina. No sé si ustedes han leído o visto que un consumo excesivo de ibuprofeno o aspirina no es recomendable porque puede producir úlcera gástrica. Se empieza a sangrar, ¿cierto?, el estómago. ¿Por qué?
porque, ¿cierto?, en el fondo tenemos inhibida la secreción gástrica de esta mucina, que es una proteína muy glicosilada que cubre el estómago y que lo protege contra su secreción ácida, ¿sí? Entonces la industria farmacéutica dijo, bueno, lo que puedo hacer es inhibir solamente aquellos eicosanoides asociados a dolor, inflamación y fiebre. Y empezó a investigar cuáles eran los productos de la COX-1 y la COX-2. Y se dio cuenta que en realidad era mejor inhibir solo la COX-2 y no la COX-1, ¿ya? Porque la COX-2 se asociaba a dolor, inflamación y fiebre, en cambio, ¿cierto?, la COX-1, ¿cierto?, generaba la secreción gástrica de mucina. Y aparecen en el mercado estos otros anti-COX-2, como Vioxx y Celebrex, ¿ya?, que tienen esa gracia, ¿sí?, y que son muy utilizados hoy en día para el tratamiento crónico del dolor. Por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea, ¿ya? Ellos se les receta muy frecuentemente, y esto es bajo receta médica, estos inhibidores anti-COX-2, ¿ya? Son muy potentes, disminuyendo el dolor y la inflamación. ¿Cuál es el pero de estos anti-COX-2? Es que cuando se hicieron estudios epidemiológicos en pacientes que habían recibido por 5 años anti-COX-2, se asoció en ellos un aumento de eventos cardiovasculares. Entonces, aparentemente, tiene ciertos sus efectos adversos el tomar anti-COX-2, porque se podría estar inhibiendo la vasodilatación, ¿ya? De manera que hoy día sí se sigue recetando anti-COX-2 a pacientes con dolor crónico, pero son muy seguidos, muy de cerca, para ver que, ¿cierto?, no aumente su riesgo cardiovascular. Y bueno, todo esto que les conté es también para mostrarles que los ácidos grasos son capaces de generar como un tipo de hormona, ¿cierto? Y que, ¿cierto?, son muy importantes para eventos de señalización. No solamente son una importante fuente de energía, cumplen roles estructurales, ¿cierto?, muy importantes los lípidos de membrana, sino que también generan moléculas de señalización. Y particularmente los omega 6, precursores de los eicosanoides, debemos consumirlos a través de la dieta. No quiero decir que los eicosanoides son malos, ¿ya? De hecho, ¿cierto?, estas respuestas de dolor, inflamación y fiebre son muy importantes para, ¿cierto?, como señal en el organismo. Por ejemplo, tenemos una infección, ¿cierto? Por eso aumenta la fiebre, ¿cierto? O sea, se genera fiebre y se genera inflamación, ¿sí? El problema es cuando estos eventos son persistentes, ¿sí? Y entonces, y crónicos, y por eso, ¿cierto?, la industria farmacéutica busca inhibir que estos procesos se mantengan en el tiempo, pero son muy importantes que ocurran fisiológicamente como una señal, ¿cierto?, en nuestro organismo. Ya, después de esto, vamos a ver muy cortito cómo ocurre la regulación de la síntesis de los ácidos grasos y triglicéridos. La enzima, como les dije, clave es la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, acá les muestro la regulación de esta enzima. Esta es la primera enzima, la que genera malonil-CoA. Esta enzima tiene dos mecanismos para regularse: por fosforilación o alostéricamente por metabolitos locales. Por fosforilación, la enzima fosforilada es inactiva. Cuando se fosforila, ¿qué le pasa a la enzima? Se queda como monómero, digámoslo así, ¿ya? En cambio, la enzima desfosforilada puede formar un polímero y es mucho más activa, lo que les muestro acá en verde, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, ¿qué condiciones favorecen la fosforilación de la enzima? Que sea inactiva, hormonas como glucagón o adrenalina, ¿cierto? ¿Y qué condiciones favorecen la forma activa de la enzima, ¿cierto? Y su desfosforilación, la insulina, ¿sí? La insulina, como vimos, era una hormona que es pro-anabolismo, pro-síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Así que responde a señales hormonales, ¿ya? También por metabolitos locales hay un cambio, ¿cierto?, alostérico de la enzima, lo que la hace más activa en condiciones, por ejemplo, cuando está aumentado el citrato, y esto tiene sentido. Cuando está aumentado el citrato,
hay más disponibilidad de acetil-CoA, ¿cierto? Para que vayan hacia el citosol y se genere malonil-CoA. El producto final de la reacción, ¿cierto? De la FAS, el ácido palmítico en su forma CoA, actúa como un inhibidor de la enzima. Y eso tiene sentido. Tenemos suficiente ácido palmítico, no sinteticemos más, ¿ya? Entonces, una enzima muy, ¿cierto? Regulada. ¿Y cómo lo hace el glucagón y la epinefrina, que aumentan cuando los niveles de glucosa son bajos? Es que activan a una quinasa que fosforila la enzima, y la insulina activa, ¿cierto?, a una fosfatasa. Esto no es un cuento, la verdad es que la enzima activa polimeriza y se puede ver por microscopía electrónica en el citosol de la célula. Profe, que alguien puso por el chat que se perdió, que si es que puedes recapitular desde la fosforilación. Ok, entonces, la enzima, ¿cierto?, la acetil-CoA carboxilasa, que genera el malonil-CoA, es una enzima muy regulada, es la enzima, ¿cierto?, el paso limitante en la síntesis de ácidos grasos, y es regulada por dos mecanismos. Uno, la fosforilación. Cuando la enzima es fosforilada, es inactiva y se queda como monómero. Cuando la enzima es desfosforilada, puede formar polímeros, y es la forma activa de la enzima. Es mucho más activa en esta condición, cuando es capaz de polimerizar. La hormona que favorece la desfosforilación de la enzima y la forma activa de ella es la insulina, ¿ya?, que aumenta cuando los niveles de glucosa son altos. Las hormonas como glucagón y epinefrina favorecen lo contrario, la fosforilación de la enzima y su estado inactivo. Además, se puede regular alostéricamente, en forma no covalente, y esto es favorecido, la forma activa, por intermediarios como el citrato, que es el dador de acetil-CoA, si ustedes recuerdan cómo sale el acetil-CoA de la mitocondria, y que además es un indicativo que hay altos niveles de energía, y actúa como inhibidor el producto de la FAS, digamos, el palmitoil-CoA, ¿ya? Así que esta enzima es altamente regulada por mecanismos covalentes y no covalentes. Ese era el... Ahora veamos como la figura amplia, digamos, como todo el proceso, ¿cierto? Porque no ocurren en forma aislada estas reacciones. El control más importante sobre la síntesis de ácidos grasos ocurre por la insulina, como ya lo hemos hablado, ¿cierto? Y esto trata de resumirse en esta figura. ¿Qué hace la insulina? La insulina secretada por el páncreas cuando aumenta los niveles de glucosa en sangre. Favorece la entrada de glucosa a las células, ¿sí? En verde está lo que estimula la insulina, ¿sí? Además, ya favorece, ¿cierto? Es un activador de esta enzima que de piruvato pasa a acetil-CoA, es la piruvato deshidrogenasa, ¿ya? Entonces pasa piruvato deshidrogenasa inactiva a activa, favorece esta conversión, ¿ya? Además, ¿cierto? La insulina es un activador de esta enzima, la citratoliasa, que a partir de citrato genera acetil-CoA en el citosol. Además, como acabamos de ver, la insulina, ¿cierto?, favorece la activación de la acetil-CoA carboxilasa, que genera, ¿cierto?, a partir de acetil-CoA, malonil-CoA. Entonces podemos ver que la insulina, actuando a estos 4 niveles, está favoreciendo la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Ya. Y entonces la FAS no se regula, el control está todo puesto en la acetil-CoA carboxilasa. La verdad es que el control rápido está puesto sobre la acetil-CoA carboxilasa, el que es en segundos, ¿sí? Pero sí hay un control o una regulación sobre la FAS, y esta es una regulación a largo plazo. Me refiero con esto que requiere la síntesis de mensajero y la síntesis de proteína, pero sí hay regulación a este nivel. Entonces la expresión de la sintetasa, esta aquí va adicionando unidades de 2 átomos de carbono, ¿cierto? Es regulada transcripcionalmente por factores que se unen a su promotor, ¿ya? Que se llaman USF, Upstream Stimulated Factors, y SRBP1. Y estos ambos factores de transcripción aumentan su unión a las regiones promotoras en presencia de insulina, ¿ya? Por ejemplo, en el hígado. ¿Qué va a hacer esto cuando aumenta la unión de estos factores de transcripción? ¿Cierto?
lo que va a ocurrir es que va a haber más síntesis de mensajero. Si hay más síntesis de mensajero, hay más síntesis de proteína. Entonces usted tiene una regulación que toma más tiempo, ¿cierto? Pero que también estimula la síntesis de ácido graso a través de la FAS. Interesantemente, en el tejido adiposo tenemos que hay otra hormona que se induce cuando los niveles de triglicéridos en el tejido adiposo son muy altos, como una señal, no generes más triglicéridos, tenemos demasiado, y esta hormona que se llama leptina hace el efecto contrario. Inhibe la unión de estos factores de transcripción e inhibe la expresión de la FAS. ¿Ya? Entonces, vimos en la clase, ¿había una pregunta? No. Vimos entonces cómo el acetil-CoA pasa a malonil-CoA, cómo el malonil-CoA genera ácido palmítico, cómo a partir del ácido palmítico se pueden generar ácidos grasos más largos con insaturaciones, o tenemos que consumirlos de la dieta. Pero ¿cómo se genera un triglicérido? Que es cómo se almacenan los ácidos grasos no se almacenan libres, ¿cierto? Sino que se almacenan en las gotas lipídicas, ¿sí? Y entonces, para eso lo que tenemos que hacer es unir 3 ácidos grasos a una molécula de glicerol, ¿cierto? Ahora, el glicerol solo no es capaz de recibir ácidos grasos, se tiene que fosforilar, como activarse. ¿Cómo se genera este glicerol 3-fosfato, que es la forma que es capaz de recibir 2 ácidos grasos? Bueno, hay 2 formas. Una es a partir, ¿cierto?, de la dihidroxiacetona fosfato por una deshidrogenasa, y se reduce y se genera glicerol 3-fosfato, entonces a partir de este intermediario de la glicólisis, ¿sí? Y el otro simplemente a partir de glicerol, que por la glicerol quinasa recibe un fosfato y se genera ADP, ¿ya? Acá se gasta ATP, acá se gasta NADH, ¿ya? Y tenemos el glicerol 3-fosfato listo para recibir 2 ácidos grasos. Ahora, como vimos en la clase pasada, los ácidos grasos solos no son activos y requieren unirse a CoA. ¿Se acuerdan de la acil-CoA sintetasa, que es la que convierte el ácido graso a acil-CoA? Cuando se requiere energía, esto después se va a convertir este ácido graso a acil-carnitina, ¿sí? Pero en condiciones donde está favorecida la biosíntesis, esta forma activa del ácido graso se va a usar para generar triglicéridos o fosfolípidos de membrana, ¿sí? Entonces, tenemos la misma enzima que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que generaba AMP y pirofosfato y que después este pirofosfato se hidrolizaba a fosfato y esto hacía que la reacción tuviera esta dirección. Entonces, a partir de un ácido graso se genera una acil-CoA. La aciltransferasa lo que hace, la primera, es lo transfiere en la posición 1, después se requiere otra aciltransferasa que transfiere la acil-CoA a la posición 2. Y entonces se ha generado el ácido fosfatídico. Pero vean ustedes que se requiere 1, 2, 3 enzimas para generar el ácido fosfatídico, ¿cierto? Tenemos en esta posición un ácido graso, otro ácido graso, ¿cierto? Y un fosfato. El ácido fosfatídico, ¿sí? Que en el chat preguntaron que si la leptina proviene del tejido adiposo, en el largo plazo, si engordamos, se genera un feedback negativo que hace que dejemos de hacerlo, llegado a cierto punto. Sí, muy buena la pregunta, excelente pregunta. Y les quiero decir que es una muy buena señal que generemos esta hormona leptina, porque en el fondo exactamente, es una señal de no sigamos acumulando lípidos. Sin embargo, se ha visto lamentablemente que en algunos pacientes obesos pueden tener o disminución de la síntesis, problema en la síntesis de leptina o disminución en la sensibilidad a la leptina, como que deja de ser sensible y en el fondo esta señal deja de ser tan potente. Se pierde esta regulación y por eso se cree que en algunos pacientes con altos niveles de obesidad este circuito o este feedback negativo no funciona tan bien, lamentablemente. Ahora, igual es una buena noticia que exista esta hormona, porque uno podría pensar, y creo que hay algunos trials clínicos en pacientes que tengan déficit de la hormona, el que se lo puedan adquirir, digamos, exógenamente, digamos, y con esta manera disminuir sus depósitos, ¿cierto? Que no hagan más depósitos de litio, y eso se está estudiando, ¿ya? Ya.
Entonces, falta poco por si acaso, sé que estás casi cansadora, pero llegamos al ácido fosfatídico y entonces, bueno, tiene dos destinos posibles. Uno es convertirse en un triglicérido. Para eso hay que desfosforilar esta posición que está acá, dejarla libre, ¿cierto? Actúa una fosfatasa y después entra un tercer ácido graso, que es también generado por la acetilcoasintetasa. Otra opción, si por ejemplo tenemos una célula que está creciendo y requiere aumentar su membrana, es que en este fosfato se une un grupo de cabeza, un grupo cabeza, digamos, como serina, colina, etanolamina, y formar un fosfolípido, ¿sí? Un glicerofosfolípido de membrana, ¿no? Entonces esto va a depender de las condiciones metabólicas de la célula. Resumen, la síntesis de ácido graso y triglicéridos. Cuando está, las condiciones en que está favorecida es cuando hay altos niveles de glucosa, órgano principal involucrado en su síntesis es el hígado. Entonces, por glicólisis se genera piruvato, el piruvato entra a la mitocondria, puede generar acetil-CoA y oxalacetato, el acetil-CoA se puede convertir a citrato, sale como citrato al citosol porque no puede salir como acetil-CoA, el citrato vuelve a generar acetil-CoA, ¿cierto? Y la acetil-CoA carboxilasa genera malonil-CoA. Malonil-CoA actúa como dador de 2 átomos de carbono para la faz, que utiliza por cada ciclo 2 NADPH, se genera finalmente el palmitato, que después se convierte en palmitoil-CoA. Por este otro lado tenemos la dihidroxiacetona fosfato, que puede dar origen a glicerol 3-fosfato, o también se puede generar a partir del glicerol, y esto, ¿cierto?, se une el glicerol con los ácidos grasos generados, formando triglicéridos fosfolípidos, que el hígado puede exportar a otros tejidos, como VLDL. Entonces, de esta manera, nuevamente el hígado es un órgano muy noble, en el sentido que sintetiza, ¿cierto?, lípidos para otros tejidos, porque una vez que los sintetiza, los exporta como VLDL en estas lipoproteínas que ustedes van a ver en el curso con Atilio, y de esta manera estas VLDL llegan a las células que lo necesitan y pueden ingresar ácidos grasos, ¿ya? Digo que es noble porque también vimos que es capaz de generar cuerpos cetónicos para otros tejidos y no los utiliza para él mismo, ¿sí? Entonces en este sentido es un proveedor, el hígado es un verdadero proveedor de energía para otros tejidos. También se puede mezclar, ¿cierto?, en esta etapa, el ácido palmítico generado de nuevo con obtenido, ¿cierto?, de la dieta, ¿cierto?, etcétera. Entonces, un resumen, la comparación de los procesos de oxidación y síntesis de ácidos grasos. Tenemos localización, beta oxidación, mitocondria, y podríamos poner chiquitito hiperoxisoma. Síntesis de ácidos grasos, citosol. Carrier de acilo, beta oxidación CoA. Aquí es CoA poquitito como dador, pero es ACP y cisteína unido a la faz, ¿cierto? Aceptor donor de electrones, FAD y NAD, y acá es NADPH como donor de electrones. Producto donor de dos... ¿Perdón? Que acaban de preguntar cuál era la importancia del ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico, como vimos anteriormente, la importancia de él es que es un intermediario. Voy a tratar de pasar a la... Aquí, este es el ácido fosfatídico, ¿cierto? Dos ácidos grasos y la tercera posición del glicerol unido fosfato. Es un precursor, un intermediario común para la síntesis de triglicéridos o de lípidos de membrana, glicerofosfolípidos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las condiciones de la célula, ¿cierto? Va a almacenarse, si no se requiere sintetizar más membrana, se va a almacenar como triglicéridos, y estas enzimas que están acá responden a esta demanda, ¿sí? O, ¿cierto?, se va a convertir en un lípido de membrana. Esa es la gran importancia, que es como el precursor común a ambas vías metabólicas. Entonces, producto o donor de dos carbonos, acá es el acetil-CoA, ¿cierto? Y, ¿cierto?, que es el producto de la beta-oxidación, se generan los acetil-CoA, y aquí el que dona los dos carbonos es el malonil-CoA, pero a su vez el malonil-CoA proviene del acetil-CoA, así que son ambos, ¿cierto? La insulina que
¿Cómo actúa sobre la beta oxidación? ¿La favorece o la inhibe? La inhibe. La inhibe, ¿cierto? Y lo hace a hartos niveles, si ustedes se recuerdan. Primero, desde tejido adiposo, la lipasa hormonosensible es inhibida por la insulina. Y además, ¿cierto? Indirectamente, ¿cierto? Por aumento del malonil-CoA se inhibe la CAT1, ¿cierto? Inhibitoria. Sobre la síntesis graso es lo contrario, estimula la síntesis graso y eso lo vimos, lo hace por muchas vías. Lo hace porque permite la entrada de la glucosa, ¿cierto? Después estimula a la acetil-CoA carboxilasa, también activa la piruvato deshidrogenasa, a la citratoliasa. O sea, está claro, ¿cierto?, su función, ¿sí? Y, ¿cierto?, como mensaje final, y como terminamos la clase pasada, ¿cierto?, el metabolismo de los ácidos grasos y triglicéridos es muy relevante para nuestras funciones diarias. Hay órganos que dependen principalmente del metabolismo, ¿cierto?, de los ácidos grasos como fuente de energía para condiciones, ¿cierto?, extenuantes, pero como vimos la otra vez, para el ayuno también es importante para los animales que hibernan o las aves migratorias. Entonces, nuevamente, y lo trato de indicar en la figura. Sí, aquí hay una pregunta. Santiago. Sí, que quería preguntar en la diapo donde se ve la formación de triglicéridos y fosfolípidos. Sí. Entiendo que se puede como formar triglicéridos también a partir de los fosfolípidos, como directamente. No. O sea, esto es un ácido fosfatídico, pero no es un fosfolípido propiamente tal, ¿sí? Se llama ácido fosfatídico. Y entonces, para que se convierta en un fosfolípido y forme parte de una membrana, este fosfato tiene que unirse a una de estas moléculas, serina, colina o etanolamina, ¿sí? Y aquí tú tienes un glicerofosfolípido. Pero, y la otra opción es que tú puedas sacarle este fosfato que está acá, ¿ya? Liberar este fosfato que está acá y unir en esta posición un tercer ácido graso. Pero no es que exista una vía directa, así, entre glicerofosfolípido y triglicérido, sino que tienen un precursor común, es más arriba. ¿Sí? Me confundí por la flecha, o sea, por la otra reacción que corresponde a la... Se formaba como un triángulo por un momento, pero... Sí, quizás esto tendría que... O sea, sí, esto lo voy a correr más acá entonces, ¿ya? Pero esto es cómo se genera la silcoa de ahí. Pero ahora entiendo. Gracias. Ahí está, ya. Entonces, como les decía, donde más saqué figuras, pero las trato de indicar, es del Leninger. ¿Qué conceptos vimos? Ácidos grasos, palabras clave, acetil-CoA carboxilasa, malonil-CoA, sintetasa de ácidos grasos, lipogénesis. La clase pasada vimos lipólisis, insulina, ácido graso omega 3 y omega 6, ¿cierto? Los conceptos claves que revisamos fue la síntesis del dador de 2 carbonos malonil-CoA, la reacción catalizada por la ACC, la síntesis del ácido palmítico, la reacción catalizada por la FAS, la lipogénesis desde glucosa, el concepto de que los ácidos grasos se sintetizan a partir de glucosa, ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6, porque es importante obtenerlos de la dieta, y ¿cierto? La regulación, ¿cierto? De la síntesis de ácido graso y el papel clave de la insulina, ¿sí? Y ahora, no sé si hay preguntas porque quisiera tomarme 5 minutos para contarles otra cosa, nada que ver. Sí, Así que si hay preguntaron algo recién por el chat que dice, ¿qué factores exógenos influyen sobre la regulación de insulina y leptina? Factores exógenos. No sé si entiendo bien la pregunta, pero o sea, la insulina, lo más importante, responde a los niveles de, no sé si se están preguntando esto, los niveles de glucosa sanguíneo. Y la leptina, todavía no se conoce tanto de la leptina, pero se cree que su síntesis responde mucho al nivel de triglicéridos que hay en el tejido adiposo. No se sabe muy bien cómo el promotor del gen de la leptina, los factores de transcripción que tienen que ver con este gen, son capaces de censar como después de pasar un cierto umbral de contenido triglicérido,
se prende la expresión de la leptina, ¿ya? Quizá esa era la pregunta de factores exógenos. Y se está estudiando fuertemente cuál es la señal entonces que hace que se gatille la síntesis de leptina, y si este nivel umbral de triglicéridos por sobre el cual se induce su expresión varía de individuo a individuo, ¿sí? Eso. No sé si respondí la pregunta. Sí, o sea, la pregunta en realidad iba más orientada como a el uso de fármacos o algún tipo de conducta que nosotros podamos mantener para inducir, en este caso, un exceso de síntesis de insulina o frenarla, y lo mismo con la leptina. Que en el fondo es qué conductas podemos mantener nosotros como hábitos. Sí. Perfecto, ya. Sí, la verdad es que lo que se ha visto es que las dietas con mucho contenido en grasa saturadas harían, ¿cierto? El consumo de este tipo de dietas y la falta de ejercicio harían que el organismo generara una cierta resistencia, sobre todo a la insulina, ¿ya? Donde se sabe más, ¿ya? Y ustedes probablemente han escuchado que existe esta como una diabetes, que es la diabetes mellitus, que se asocia, ¿cierto?, a la edad, es más frecuente en las personas de mayor edad y que han tenido una vida más bien sedentaria, que es distinta a la diabetes que se genera la tipo 1, ¿sí? La tipo 1 que se genera porque hay imposibilidad, porque o se producen anticuerpos contra la insulina, autoanticuerpos, o hay otro problema en la síntesis, y estos pacientes pueden, ¿cierto?, son dependientes de insulina, se tienen que inyectar insulina. Pero la diabetes que es más frecuente, que se genera con la edad, con malos hábitos de alimentación y con falta de, de ejercicio, es la diabetes tipo 2, ¿sí? Donde la insulina, que se relaciona esto también con el grado de obesidad, deja de funcionar también. Es como falta de sensibilidad frente a la insulina. Entonces, lo que se recomienda es lo que recomiendan, ¿cierto?, los nutriólogos, que parece súper simple, y es tener una dieta baja en grasa, pero que tiene que tener un contenido en grasa, tampoco podemos estar cero grasa, ¿sí? Y que esta grasa ojalá sea de las buenas, ¿cierto? De los poliinsaturados, más, ¿cierto?, que de los saturados, mucho ejercicio, ¿cierto? Y vida sana. Y eso va a hacer que la insulina no se desregule su señalización, y que no almacenemos un exceso de grasa. Aparentemente, el almacenar un exceso de grasa hace que la insulina deje de actuar bien y se pierde la sensibilidad de los receptores de insulina. Ahora, tampoco quiero pasarles el concepto, y de nuevo vuelvo a que las grasas no son malas. Los lípidos son importantes, es importante que tengamos una reserva de lípidos en nuestro organismo, pero que ésta sea baja, ¿cierto? Que el consumo de grasas no pase el 30% de nuestra dieta diaria, ¿ya? Pero es importante, y que es importante tener nuestra reserva, ¿cierto? Es importante además poder producir cuerpos cetónicos si lo requerimos. ¿Hay más preguntas? No, por lo menos en el chat no hay más preguntas. Ya, entonces voy a tomarme 5 minutos más y los libero y se termina la clase. Solo para contarles que estamos estaríamos muy contentos de recibir a estudiantes en nuestro laboratorio, y solo les voy a contar en 5 minutos lo que hacemos. Nosotros trabajamos en enfermedades lisosomales, son enfermedades, para que ustedes vean por qué me gustan los lípidos, son enfermedades donde, de almacenamiento de lípidos por distintas razones. Lo que ocurre es que hay muchas de las enzimas del metabolismo de los lípidos que están en el lisosoma y fallan. Y cuando fallan, se empiezan a acumular los lípidos en el lisosoma. Por ejemplo, la fingomelinasa ácida de fingomelina la rompe en ceramida y fosforilcolina. NPC1 y NPC2 son importantes para sacar colesterol, que se genera colesterol libre en el lisosoma. Y esta otra enzima, la glucosilceramida, es importante para cortar los glucocerebrósidos. En resumen, lo que pasa cuando fallan estas enzimas es que el lípido precursor no se puede metabolizar y se empieza a acumular, ¿ya?
En Niemann-Pick tipo A se acumula esfingomielina, en Niemann-Pick tipo C se acumula colesterol libre, y en Gaucher se acumula glucocerebrósido, ¿ya? Y hay células que son más sensibles a esta acumulación, sobre todo el sistema nervioso central y también el hígado, porque ya les conté que el hígado es un órgano muy importante, ¿cierto?, en el metabolismo de los lípidos, ¿ya? Ahora, interesantemente, que se acumule un lípido como esfingomielina arrastra por afinidad el colesterol, ¿ya? O glucocerebrósido arrastra la esfingomielina, de manera que estas enfermedades se parecen entre sí y comparten síntomas, ¿ya? Y nuestra hipótesis actual es que estas enfermedades comparten mecanismos patogénicos, se produce una disfunción del lisosoma y tienen mecanismos cierto comunes, y lo bueno es que uno podría buscar, de acuerdo a esta hipótesis, terapias comunes que les sirva a estas enfermedades. ¿Por qué esto es importante? Porque son enfermedades de las llamadas raras, poco frecuentes. La industria farmacéutica no está tan interesada en estas enfermedades, aunque hoy día sí un poquito más. ¿Por qué? Porque no hay tantos pacientes en el mundo. Entonces no parece un buen negocio, ¿sí? De manera que a nosotros nos parece muy relevante estudiarlos en la universidad. Pero sí nosotros queremos llevar al punto de que en estas tres enfermedades tienen más lisosomas, lo que se ve con los puntitos verdes. Este compartimento se agranda porque trata de suplir la deficiencia. En los tres, por ejemplo, acá en rojo está colesterol, y estos son fibroblastos de pacientes wild type, NPC, NPA y Gaucher, y las tres acumulan colesterol, ¿ya? Y nosotros pensamos que comparten mecanismos patogénicos. De manera que, si a alguien le interesa trabajar en enfermedades poco frecuentes, en tratar de buscar terapias para estos pacientes, ofrecemos tesis remuneradas, también ciertas posibilidades de hacer unidades de investigación. Tenemos un Instagram, tenemos, ¿cierto? O me pueden escribir a mí. Y acá estamos, creo que ustedes están en tercer año, ¿cierto? Los estudiantes de bioquímica. Conocen la Casa Central, la añoran como la añoro yo, y nosotros estamos en este edificio que no sé si lo han visto, un edificio chiquitito, que está, aquí está el hospital, para este lado, y acá esto es de la biblioteca, ¿sí? Entonces mi laboratorio está acá en el segundo piso de este edificio. Aquí estamos, y nos hemos seguido juntando y tratamos de avanzar en condiciones de pandemia. Así que voy a dejar de compartir y agradecerles entonces la paciencia, y espero haberlos entusiasmado un poquito con el metabolismo de los lípidos. Alguien preguntó por el chat qué requisitos hay que cumplir para hacer pasantías. Interés, Motivación. motivación, eso. Contactarse con nosotros. Sí, ¿Están yo les funcionando ahora en pandemia las pasantías? Sí, nosotros las estamos haciendo hasta ahora teóricas. Hay varios estudiantes que están haciendo las teóricas con problemas de investigación, esperando cuando se pueda volver a la presencialidad a aplicar todo lo aprendido. Pero estamos haciendo proyectos teóricos y eso. Sí, también preguntaron cuál era el Instagram. Era Lisolab. Voy a Sí, anotar. Lisolab. Lisolab. Ahí está. Ya, creo que, bueno, les agradezco entonces la paciencia y que les vaya muy bien. Y cualquier duda de la materia u otra, me pueden contactar al email que dejé, y ustedes lo van a tener en su primera lámina. Dicen que gracias. Y profe, ¿se puede quedar un minutito después de que se salgan? Claro, Eso. Muchas gracias. gracias a ustedes. Gracias, Gracias. profe. Pregunta, ¿el segundo módulo entonces no profe. existe? No, ¿Ah? no, Vale, sí fue una clase más larga, pero para que terminara antes. muchas gracias. Ya, que quería preguntarle que lo que le mandamos ayer es sobre el control formativo, pero el próximo martes vamos a hacer un control con nota. Y ese va a ser una pregunta de la próxima clase, que es de biosíntesis de colesterol, y después una pregunta sobre, al final, sus dos clases. Entonces, no sé si usted quiere que, o sea, usted tiene alguna pregunta que le gustaría que hiciéramos, o nosotros decidimos y hacemos alguna pregunta. Si ustedes quieren me proponen,
lo que me gustaría a mí sería una pregunta como que integrara las dos clases, si se puede, Ya. y, y como no de memoria, pero claro, no es fácil tampoco hacer eso, pero Sí. sí. um, Ya. Es una pregunta de integración de las dos cosas. Ya, mm. voy a ver qué cosa se me ocurre porque tienen como 25 minutos para responderlo nomás. Entonces, Ok, ya. Yo sí. también, mientras tú buscas, yo también voy a buscar. Entonces, podemos comparar ahí opciones. Ya, perfecto. Ya. Esa era la duda que tenía nomás. Bueno, Bueno, chao. muchas gracias, que estés bien. Chau, Chao. chau.